Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mac. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, como un vacío de poder en España, ¿no? Prolongada provisionalidad. España vive una situación política inédita, solo comparable a los tensos días de la transición a la muerte de Francisco Franco, para encontrar la senda de la democracia. España ha vivido varias décadas de una sólida experiencia basada en el equilibrio entre dos grandes partidos, el Partido Popular, el PP, y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Los resultados de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre del 2015 han generado una grave crisis de ingobernabilidad al no obtener ninguno de los partidos la mayoría de votos requeridos en el Parlamento para la designación del nuevo presidente del gobierno. Si bien el PP, actualmente en el poder bajo la conducción de Mariano Rajoy, obtuvo los votos que lo consolidan como el primer partido político, pese a un severo descenso en el porcentaje de los sufragios, no logró tener la cantidad necesaria para gobernar en el próximo periodo, lo que hace indispensable la búsqueda de una alianza. El PSOE, ahora al frente del dirigente Pedro Sánchez, consolidó su condición de segunda, mientras también sufrió un severo declive en su votación y se producía la emergencia de dos nuevas organizaciones cuyos votos en el Parlamento resultan indispensables para constituir el nuevo gobierno. Podemos, un partido de izquierda radical, encabezado por Pablo Iglesias, y que reivindica algunos aspectos de la experiencia del chavismo en Venezuela, obtuvo el tercer lugar, y Ciudadanos, una organización liderada por Albert Rivera de orientación de centro, se posicionó del cuarto lugar con una apreciable representación parlamentaria. Lo primero que hay que recordar es que en España la función del rey es una formalidad, en este caso de la decisión de convocar unas nuevas elecciones. Es decir, ya hay una medida constitucional, una previsión constitucional para cuándo convocar elecciones en caso de una investidura fallida, que es lo que estamos viendo, la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a algún tipo de acuerdo para formar un gobierno, ya sea en coalición, es decir, un partido aliado con otro, o un gobierno en minoría, es decir, una de las formaciones gobernando sola con apoyos puntuales de las otras formaciones políticas. Como eso no parece que vaya a ocurrir, la mayoría de los expertos aquí en España parecen indicar que lo que va a ocurrir son unas nuevas elecciones debido al fracaso de los partidos en las diversas negociaciones que han emprendido desde el 20 de diciembre que se celebraron las últimas elecciones. No hay en este momento nada claro e incluso puede ocurrir que a última hora se llegue a un acuerdo, como pasó recientemente en Cataluña, cuando justo en el último día hubo un acuerdo para tener un nuevo gobierno en esa comunidad autónoma, aunque parece poco probable que vaya a existir algún tipo de negociación futura que pueda prosperar entre las diversas fuerzas políticas. Recordemos que por un lado tenemos al partido que sacó más escaños en las elecciones, que es el actual partido de gobierno, el Partido Popular, de Mariano Rajoy, pero que a pesar de haber sacado más escaños, como el sistema electoral español y el sistema de elección del gobierno español, lo que implica no es una mayoría de votos, sino una mayoría de diputados en el Parlamento, el PP está muy lejos de esa mayoría y parece poco probable que consiga un socio, incluso entre los funcionarios de Ciudadanos que son relativamente afines al Partido Popular o por lo menos ideológicamente más próximos que el resto de los partidos. Lo que ocurre con el partido de Rajoy es que ha sido azotado por una serie de escándalos de corrupción a lo largo de todo su gobierno, pero especialmente desde el 20 de diciembre que ocurrieron las elecciones, que hace poco viable que algún partido quiera asociarse con la figura de Mariano Rajoy o del Partido Popular, incluyendo Ciudadanos, que en un principio había manifestado alguna voluntad de ayudar a gobernar o de llevar al gobierno al señor Rajoy. Después del cuarto mes, los esfuerzos hechos por el rey Felipe VI para construir un nuevo gobierno no han sido posibles. Las consultas realizadas con Mariano Rajoy fracasaron una vez que el líder del PP rechazó la posibilidad de alianzas con otras organizaciones. La gestión realizada luego por el rey con el segundo partido, el PSOE, Pedro Sánchez, sobre la base de un acuerdo con Podemos y Ciudadanos, tampoco tuvo el éxito que se esperaba por diferencias ideológicas y políticas insalvables. Pese a que se siguen haciendo gestiones para constituir un gobierno, el hecho cierto es que España vive un cuadro de aparente inestabilidad política que vaticina la necesidad de nuevas elecciones, según la Constitución española, deberían realizarse en la fecha en la cual Felipe VI decida convocarlas. En caso de una nueva consulta, las elecciones apuntan a que el PP mantenga su condición de primera fuerza, pero no aseguran que pueda alcanzar la mayoría parlamentaria requerida
por cuanto el gobierno ha sido afectado por la corrupción de altos funcionarios y el fracaso en articular una alianza de gobierno ha generado desconcierto y confusión en los electores. El futuro político de España es el tema de muchos analistas, por cuanto ocurra en ese país tendrá efecto en la Comunidad Europea y, por supuesto, en América Latina y en particular en Venezuela. Para ello conversaremos con el especialista Johan Peroz. Es periodista, es consultor político y además es un tipo que ha estado en contacto con la realidad española desde hace muchísimo tiempo. Tiene incluso asignaciones académicas en España, de que Johan está bien enterado y nos puede ayudar a tratar de deshacer esta madeja en la cual está metida la política española, el sector político español, porque realmente pareciera, incluso ya hay gente en Europa que da como seguro una segunda elección. ¿Tú cómo ves el panorama? Sí, se ve complejo porque en España se está presentando una situación que podríamos decir que es muy nueva y quizás para muchos sectores inesperada. Es una situación que ya la vivimos nosotros en Venezuela en su momento, pero que en la cultura política española se presenta como un fenómeno nuevo, que es la ruptura de lo que comúnmente conocemos como el manejo del poder por parte del bipartidismo. Exacto. Desde 1977, que se realizó la primera elección, cuando se reinicia, pues se recupera el proyecto democrático en España, que resultó elegido Adolfo Suárez en esa oportunidad. Bueno, ya han habido 12 elecciones, con esta que se acaba de realizar. En el marco de esas 12 elecciones han manejado el gobierno 6 presidentes vinculados al Partido Socialista Obrero Español y 5 vinculados primero a la CDU y luego lo que fue reconvertido en el PP. Y cuando había dificultades para formar gobierno, pues entonces había consultas, el rey llamaba a la gente y se acabó el problema. Porque el sistema político español, que es un sistema parlamentario, permite que ese diálogo entre las fuerzas fundamentales se imponga, pero lo concreto es que a partir de ahora se presenta el fenómeno de la ruptura del bipartidismo con el surgimiento de nuevas fuerzas emergentes, como fue el caso del Podemos, como fue el caso de Ciudadanos, que irrumpen a la política española en el plano nacional, porque no olvidemos que a pesar del dominio del PP y el PSOE, siempre han habido movimientos regionales en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en las Islas Canarias, que se han manejado de manera independiente, desde el punto de vista regional y que inciden de alguna manera determinante en todo lo que ha sido la formación de la política parlamentaria. Este problema de la ruptura del bipartidismo obviamente ha creado una situación para la que cultural y políticamente pareciera que los españoles no estaban preparados y es quizá lo que ha impedido la falta de un acuerdo definitivo. Ahora, hay elementos objetivos que tal vez tú nos podrías aclarar o nos podrías presentar, que están también dificultando, no solamente es la inexperiencia de este tipo de panoramas, sino que hay posiciones irreductibles de lado y lado, ¿no? Bueno, yo creo que el origen de toda esta trama que ha impedido que se forme el gobierno está básicamente en la dinámica interna de los grupos políticos. Por ejemplo, el caso del PP, que ha sido arrollado en los últimos tiempos con este tema de la corrupción. Hay un debate interno que no ha sido puesto de una manera clara en la calle, pero es obvio que lo está afectando. Y vemos que frente a ello, liderazgos como el de Aznar comienzan a hacer críticas muy profundas a lo que ha sido el manejo del presidente Mariano Rajoy de este tema. Sí, a su propio partido. Eso está incidiendo allí de alguna manera. En el caso del PSOE, hay una ruptura entre el viejo liderazgo, ¿verdad?, y lo que debía significar la renovación que se ha dado de una manera también trastocada. Y bueno, ya vemos. Y se ven las críticas del propio Felipe González a su partido. Así es, entonces surge un liderazgo como el de Sánchez, que pareciera que no tiene la solidez necesaria para conducir al PSOE en un tramo como este. Le toca protagonizar el peor momento histórico electoral del PSOE. Ha hecho de manera bien intencionada algunos movimientos que traten de llegar a la formación de un gobierno, pero fuera de lo que la mayoría de la gente está esperando, que son esos acuerdos institucionales entre la grande mayoría, como algunos líderes del PSOE lo propician, que podría haber sido un acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos, para formar un gobierno en aras de solucionar los problemas fundamentales de España. Hemos escuchado que algunos tienen la esperanza de que, como ocurrió con Cataluña, o en Cataluña, ya al último momento se produzca, antes del 2 de mayo, se produzca un entendimiento, pues. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, en mi opinión, creo que es imposible. Porque precisamente esos grupos pequeños que tienen fuerza en las regiones como Cataluña o en el País Vasco,
que además son grupos que obtienen diputados de una manera un poco contradictoria con lo que significa el contexto nacional, tienen un peso que en la discusión de política e ideológica impiden que esas alianzas se puedan dar para formar ese gobierno. Esa es la traba que tiene en este caso Pedro Sánchez, que no ha podido pues encuadrar en lo que ellos han denominado un gobierno de tendencia progresista, que tenga la posibilidad numéricamente de dejar fuera al PP, que fue la primera minoría, pues que fue quien llegó primero a las elecciones. Eso no ha sido posible lograrlo precisamente por el trasfondo que hay en la discusión ideológica y política, todo este tema de la ruptura, de las nacionalidades, etcétera, etcétera. Una nueva elección tampoco es una cosa muy conveniente, pareciera, porque parece que, es decir, da la impresión de que todos tienen como cierto temor por igual a una nueva contienda electoral. Bueno, yo creo que es inevitable que haya una nueva elección. Este próximo martes o esta semana, cuando estamos conversando aquí en Venezuela de este tema, culmina el rey el periodo de consulta que manda la Constitución que debe realizar para intentar formar el gobierno. Eso no se va a producir. Por lo tanto, restan 2 semanas para que se haga un nuevo intento de formación de gobierno. Nadie tiene la capacidad ni los números para cuadrarlo. Por lo tanto, va a haber elecciones. Ese es nuestro pronóstico. Y en segundo lugar, creemos, de acuerdo con lo que hemos visto en las últimas investigaciones de opinión pública, que no va a haber mucha variación respecto a los resultados del 20. Lo que sí debía haber entonces es una posibilidad de que recapaciten las direcciones políticas de los distintos partidos para tratar de que allí, tal como lo ven las investigaciones, la inmensa mayoría de los españoles se ubica hoy en día en el centro. La gente está buscando una suerte de estabilidad entre lo que ellos comúnmente, por comodidad de lenguaje, se le denomina la derecha o la izquierda. La gente se mueve hacia el centro y creo que por esa vía es que se debería buscar entonces la estabilidad. Eso es lo que podría pasar en una nueva elección, es decir, que la gente de alguna manera que ha visto durante todo este tiempo de consulta las dificultades, favorezca con su voto una posibilidad de hacer gobierno, pues. Claro, es lo que intentó Pedro Sánchez, que siendo un representante de un partido de izquierda como el PSOE, configura una alianza con Ciudadanos, que es lo que denominan en España la nueva derecha, intentando precisamente un acuerdo entre fuerzas centristas. El impedimento estuvo en el empeño que se tuvo de tratar de lograr la abstención de Podemos, que tiene un objetivo claro. Podemos tiene un objetivo claro que es desplazar al PSOE en lo que ha significado la influencia política que tiene en este momento en la sociedad venezolana, en la sociedad española, perdón. Eso no es nada fácil, porque Podemos es un partido aluvional, surgido al calor de todas estas cosas que surgieron con los indignados. Y que tiene una fuerza histórica. Perdón, que digo, el PSOE. Me refiero a Podemos, entonces desplazar un partido como el PSOE, que tiene una raíz, ¿verdad?, en la sociedad española demasiado profunda, pero eso está allí también, pues, como parte de todos estos prolegómenos que rodean la Ya nos queda un minutico, Johan, pero la sociedad española, todas estas, es decir, ¿no está un poco hastiada de todas estas idas y venidas de la diatriba política? No, sin duda. Tanto es así que muchas encuestas que vemos realizadas en España, la gente señala como uno de sus principales problemas el comportamiento de los políticos. Eso... Y no se salva a nadie, ni siquiera los de Nueva Cara. No, se hace una consideración in generis, ¿verdad?, donde están viendo el comportamiento del liderazgo del PP, del liderazgo errático desde el punto de vista político de quienes manejan el PSOE, de la irrupción de estas fuerzas emergentes, de la manera como actúa, por ejemplo, el caso de Podemos. Vimos esa propuesta... Que tampoco aportan mucho a la Esa propuesta esperpéntica y estrambótica que hizo Pablo Iglesias una vez que salió de la consulta con el rey. Eso creó una gran cantidad de problemas y por eso es que estamos viendo también cuando hacen la valoración de los líderes, como un líder como Albert Rivera de Ciudadanos resulta bien valorado porque se le ve en una posición, digamos, de buscar la concordia, de buscar la posibilidad de arreglos en función del país, e incluso lo último que planteó fue la posibilidad de que todos los partidos exploraran la idea de un candidato independiente como manera de solucionar los problemas de España y no los de los partidos políticos. Así que bueno, ahí está eso y ya veremos cómo se desarrolla entonces en estas últimas semanas, pero es claro que en España va a haber nuevamente elecciones el próximo 26 de junio.